orar. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que sucede, lo que pasa. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por los que estamos, Dios. Gracias porque no hay día que no aprendemos de ti. Gracias porque, Señor, cualquiera sean las circunstancias, tú siempre estás con nosotros, papito. Señor, te agradezco, te bendigo. Por favor, siempre limpia nuestras vidas con la sangre preciosa de Cristo. Siempre, Dios, ven y cúbrenos con esa sangre preciosa, Señor. Te pedimos perdón por cualquier cosa, Dios, aun el pensamiento, el corazón. Y ayúdanos, Señor, a salir victoriosos y triunfantes siempre, papito. Te entrego este día, te entrego esta noche, Señor, en tu palabra, para que tú nos ayudes, Dios, y nos puedas ministrar más de ti, Padre. Gracias, Dios, con todo el corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asientos los que estamos. Estamos en el 11º león, o sea, el 11 león. Uno más y terminamos. Y luego ya Dios nos ayude si de verdad vamos a entrar con Apocalipsis, porque uno tiembla ante esto. Este se llama el león de la ignorancia, ¿ya? Es el león de la ignorancia. Nuestra cita bíblica está en el libro de Segundas Reyes, capítulo 17, versículo 25. ¿Qué dice? Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataran. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Voy a ir un poquito al contexto, a la historia, para poder comprender este pasaje que estamos leyendo y la historia misma. El pueblo de Israel, en este caso Samaria, el reino del norte, se había salido de todos los principios del Señor, ¿ya? Y por tal razón, ahorita lo vamos a ver con más calma, Dios se enoja y los entrega al rey de Asiria. El rey de Asiria viene, hace los va a conquistar, pero son 3 días de sitio que hace. Luego de los 3 días de sitio, Samaria es conquistada. Y se los llevan hacia los prisioneros a Siria, se los llevan. Estoy haciendo de manera general, se los llevan a Siria. Pero queda un poco de gente ahí en la tierra de Samaria. Y ese poco, aunque la interpretación bíblica no dice exactamente, pero otras nos van a apoyar, esa poca gente que queda, ¿ya? Puede ser peligrosa porque puede querer hacer una revolución. Entonces, lo que hace el rey de Asiria, Salmanasar, si no recuerdo mal, dice que trae gentes de varias poblaciones para que vivan en Samaria y con sus dioses. ¿Qué quería hacer? Eliminar nacionalismo, eliminar religión, eliminar todo por medio del sincretismo, o sea, por unir dos naciones, 2 culturas, 2 religiones y empezar a repoblar y poner una cultura distinta, una política distinta y una adoración distinta. Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice, ¿no? Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, o sea, vino toda esa gente que trajo al rey de Asiria, no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Entonces ellos vinieron, entraron a la tierra y empezaron a vivir pues como extranjeros en tierra ajena, pero ya era de ellos, y no temían a Dios, aunque los samaritanos tampoco, pero era pueblo de Dios. Entonces ellos empiezan a hacer su adoración, empiezan a hacer sus cultos y sus cosas que no son convenientes. No temían al Señor, no conocían al Señor. Entonces dice que Dios envió contra ellos leones que lo mataron. Muchos tratan de explicar esto. ¿Cómo? Dicen, no, es que estaban infestados de ellos. No, aquí dice el Señor envió leones que los mataban. Entonces ahí el pueblo dice, no, dijeron pues al rey de Asiria:
las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios. Por algo debe ser. Y esta es una vergüenza porque los de Samaria nunca acudieron al Señor, los de Samaria nunca consultaron al Señor. Se olvidaron la ley de Dios, por eso Dios los castigó. Pero esta gente, sin conocer, saca una deducción y dice, no, debe ser porque no conocemos su ley. Estamos en un territorio diferente y al estar en este territorio diferente, Dios es celoso, su Dios de ellos. Entonces tenemos que hacer algo. Y dice, no conocen la ley de Dios, del Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Cuando vayamos más allá, entonces Él dice, traigan un sacerdote que les enseñe para que los leones no lo maten. Entonces aquí la ignorancia de la palabra de Dios trae consecuencias, sí, por eso se llama el león de la ignorancia. Cuando nosotros no conocemos la ley de Dios, puede traer consecuencias nefastas. Ahora sí, con esa introducción un poquito vamos a apoyarlo con citas. Israel fue sacado de su tierra. Israel fue echado de la tierra que Dios les había dado. Dios siempre había dicho, yo te voy a dar esta tierra para que tú vivas. Pero ¿qué pasó para que Dios los echara? ¿Ya? Salieron de esa tierra, en Segunda Reyes 17, 6, 7 dice eso, salieron de su tierra, porque empezaron a adorar otros dioses. ¿Ya? Samaria dice que fue invadida como ya 2 veces y no pudieron entrar, pero esta tercera vez no pudieron resistir y entraron los asirios. Ahora yo les dije, ¿no?, el plan de conquista que había. Estos, no sé si se me ha ido, me ayudas por favor, Denis. ¿Por qué causas los encegaron? Veremos en Segunda Reyes 17, 6, 7, veremos esa cita. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y los llevó cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ahora, aquí está el porqué. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. 8. Y dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no deben hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, los cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos del Señor Dios e hicieron imágenes fundidas de los becerros, imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros y enseñaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Jehová, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel y les quitó delante de sus rostros, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero Judá pasa lo mismo. O sea, hemos hecho una larga situación. Aquí es bien interesante, ¿no? Salieron de la tierra de Egipto, pasaron el desierto y es una nueva generación que entra. Esta generación debería adorar al Señor, esta generación debería servir, debería amar al Señor, pero se desvían. ¿Cuándo? Cuando han entrado a la tierra prometida.
Entonces, esto es grave, ¿no? ¿Cómo? Y Dios dice, ¿cómo puede ser? Si les he dado la tierra prometida, si les he bendecido, ¿cómo puede ser que ahora ustedes hagan esto? ¿Ya? Hicieron sacrificios humanos prohibidos por el Señor, lo que hemos visto, ¿ya? Hicieron sacrificios prohibidos. ¿Qué dice? Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Esto nunca había dado Dios. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Entonces esto llegó al colmo de Dios. Dijo, no, suficiente, te voy a quitar de mi presencia. O sea, te voy a sacar del lugar donde yo te he visto cada vez. O sea, te voy a quitar. Practicaron la adivinación, los augurios, se enseñaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Pero vuelvo a reiterar, ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando habían visto todo el poder de Dios, aunque era una nueva generación saliendo de la tierra del desierto. Y ahí justo pasó todo esto. Uno piensa, dice, no, ¿cómo si hemos pasado el desierto? ¿Cómo si hemos pasado pruebas? ¿Cómo podemos desviarnos de Dios? Aquí es falta de educación, falta de discipulado, porque muere Josué y con Josué se mueren todos los principios y valores. Entonces, ¿qué sucedió? La antigua generación no supo llevar a la nueva generación a las cosas de Dios. Y esto puede pasar con nosotros. Si nosotros no agarramos bien las cosas de Dios como esta generación, ¿qué será de la otra generación? Es como decir, ¿no? Si Juanqui no hace la tarea de transmitir a Yare las cosas de Dios, ¿qué va a hacer Yare con sus hijos? Los va a hacer pasar por el fuego, en anticucho, y va a hacer toda esa clase. ¿Por qué? Porque es una generación que no ha sido instruida por la otra generación. Y no solamente eso, dice, no practicaron la adivinación, augurios, etcétera, etcétera. Miren este otro, ¿ya? Sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego. Ahora, eran dos cosas, ¿no? Había una ley de Dios, pero como se había separado, Israel se había dividido en los reinos del norte y el reino del sur, y el reino del sur era Judá, con Benjamín, si no recuerdo mal, y el reino del norte estaban otras tribus. Entonces el rey del norte, ¿qué hizo? Hizo sus propios becerros, hizo su propio culto, hizo su propia adoración, y es más, hizo pasar a sus hijos por fuego. Y esa práctica de pasar a los hijos por fuego no era pues una práctica de los hijos de Dios, era una práctica pagana. Se dice que para lograr bendiciones ellos, ¿no? Para que la tierra le dé fertilidad, para que la tierra dé productos, los pasaban a sus hijos por fuego y los quemaban. Otros dicen que los hacían saltar nomás, pero prácticamente la historia dice que los hacían pasar a sus hijos por fuego. ¿Y quién hizo eso? El rey Acab, ¿ya? Pero ¿cómo hizo? Conforme a las abominaciones de las otras naciones. Vamos a hablar un poquito de eso he tenido problemas, no sé qué ha pasado. Yo lo busco. ¿Qué cita es esa la que hay escondida? Yo no la reviso varias veces, no sé qué pasa. Igual que en el sonido está. A ver, leeremos 2 Reyes 17:9 y 2 Reyes 17:16. Y la otra cita que hay ahí, ¿verdad? No sé, yo la reviso una y otra vez. Pero, y 2 Reyes 17:6, aunque lo hemos leído, ya, tomó a Siria y los hizo. Y la otra que estaba ahí escondidita, perdón, por favor, les ruego mil disculpas. Como les dije, no sé qué. Ya, miren nomás. Ya hemos leído esas citas. Y ahora, ¿qué sucedió? Ahí está. 2 Samuel 17:9. Esa leeremos, por favor. Qué raro. Ya, 2 Reyes 17:9. ¿Perdón? En el Esword, por favor. Y los reviso 2 veces para hacerlo y así me sucede. Pero pasa, dice, ¿no? Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. Uno se pregunta, ¿qué hicieron secretamente? ¿Y qué cosas no eran rectas? Pese siendo ser un pueblo de Dios, hacían cosas secretas. ¿Ya? Y sigue diciendo,
edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres, desde las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Entonces, cuando estoy hablando de esto, estoy diciendo, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? O sea, ¿qué sucedió teniendo las cosas del Señor? Aquí ya un poco vamos a mejorar, supongo. ¿Ya? En Deuteronomio, el capítulo 18:10, alguien le vaya a abrir, alzando la puerta. Se cerró la puerta. Deuteronomio 18:10, ¿qué dice? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esa era ya una orden de Dios. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿qué hacían secretamente los israelitas? La orden de Dios era más antes. Entonces, ¿qué hacía el pueblo que no conocía a Dios? Como les dije, agarraban a sus hijos para tener una bendición. O sea, no les importaba, no era tan importante, no sé cómo decir, ¿no? La situación económica, la situación de prosperidad era más importante para ellos que los hijos. Entonces, ¿qué hacían? Para que recibieron, dice que, estudiando un poco, dice que los niños tenían una energía mayor que los adultos, una energía que el enemigo se alimentaba. Entonces, cuando le ponían esa ofrenda al enemigo, él se alimentaba de esa energía y ocurrían ciertas cosas que no eran correctas. Entonces, dice que, como estamos hablando, es el culto a Moloch. Al hacer este sacrificio de este niño, Dios Moloch les bendecía en abundancia lo que ellos querían. En otra oportunidad, un rey, no lo he puesto, ¿ya? Cuando está siendo conquistado y el ejército enemigo le está ganando, él agarra a su hijo y lo sacrifica delante de todo el ejército. Tanto el ejército enemigo como el ejército se van. Entonces, esta es una práctica muy fea. Entonces ya Dios está diciendo, no debe haber gente que haga pasar a su hijo por fuego. Pero yo pregunto, ¿cómo sería este tiempo para nosotros hacer pasar por fuego? ¿Qué sería? ¿Ya? Porque existen fuegos distintos. Yo puedo hacer pasar por fuego a mi hijo cuando, por ejemplo, hay fuegos contrarios al Espíritu Santo, fuegos contrarios a la palabra. El fuego de su palabra es distinto, pero este es otro fuego. Entonces, lo que yo haga, o sea, mi testimonio, mi conducta puede hacer pasar a mi hijo por fuego y alentarlo a que no sirva al Señor. Y Dios dice, no puede ser, no está. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos, si van a pasar un fuego, tienen que pasar por otro fuego que no sea ese fuego. Entonces, el pasar al fuego, ¿qué significa? Consagrar a los hijos. ¿Ya? Entonces, uno que hacía, estaba consagrando a sus hijos, pero no a Dios, sino estaban consagrando a ese Dios que estamos viendo acá, a Moloch, y se lo consagraban. Y yo, cuando uno va estudiando, este tiempo, ¿verdad? Es un tiempo difícil para los que tienen pequeños, porque el trabajo absorbe y a veces con el trabajo uno ya no puede estar tanto con los hijos y a veces se lo consagra a una educación fuera. O sea, no sabemos nuestros hijos qué están viendo, qué están haciendo, o sea, qué es lo que están haciendo. De alguna manera consagramos nuestros hijos a este Dios Moloch. Entonces, el sistema del mundo es algo que no está correcto, y uno dice que es alentar a que esa conducta esté en la vida de los hijos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo yo puedo encegar a mi hijo a un fuego extraño, a un fuego que no es de Dios. Entonces los estaría pasando igual. Yo, por ejemplo, siendo pastor, si mi hijo me dice, papá, ¿puedo ir a una discoteca? Sí, le digo, anda, no hay problema, que Dios te hable. No puedo, o sea, no puedo hacer esto, ¿ya? O alentar a hacer cosas o situaciones que no son correctas. O sea, la intención de este fuego es quemarlos, no es purificarlos, es destruirlos, consumirlos totalmente. Ahora, como le dije, podemos hablar de varios fuegos. Por ejemplo, el fuego del placer.
La Biblia dice que es como un fuego en nuestro interior y ese fuego nos puede quemar. Entonces este es un fuego que yo puedo igual alentarlos a mis hijos o alentar a la iglesia, decir, no, sí, está bien, no hay problema. Alguien me puede decir, una relación sexual extramatrimonial es correcta. Y yo podría, sí, conózcanse, entren de una manera. No, no puedo hacer esto, no puedo pasar a mi hijo por el fuego. Esta es una orden de Dios. ¿Pero qué? ¿Mis hijos pueden pasar por otro fuego? Sí. Y eso es lo que hemos visto este tiempo. Daniel 3:27, ¿qué dice? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas, estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces, hay algo que sí tengo que hacer. Y hay algo que tal vez mi papá ha debido hacer por mí y nosotros hacemos por nuestros hijos. ¿Qué es? Señor, que ellos no sean consumidos por otro fuego. Ni yo voy a alentarlos a que pasen por otro fuego, porque ese fuego los va a matar, no los va a matar. Ya les dije, hay el fuego del chisme, el fuego de los celos, el fuego de las pasiones desordenadas, son fuegos que existen. Entonces, si yo los entrego ese fuego por mi conducta, por mi forma de ser, por mis, no sé, por cosas, estoy haciendo que ellos puedan ser quemados y consumidos. Pero sí puedo hacer lo otro contrario, pasar por otro fuego. ¿Se acuerda cuando hemos hablado de Daniel? Aquí no se menciona a Daniel, no está Daniel, solamente están Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Ananías y no recuerdo el otro nombre, Misael. Están los tres, no está Daniel. ¿Y se acuerdan que dijimos que por qué no estaba Daniel? Porque posiblemente estos tres jóvenes hayan declinado, o sea, hayan retrocedido un poco en su fe. Daniel no está, y eso tipifica a la iglesia. La iglesia es como Daniel, que va a ser llevada, pero estos tres jóvenes somos aquellos como que se han quedado. Ahora, haciendo un poco con ustedes un ejercicio mental, ¿cuál era la única manera de salvarlos de ese sistema que los estaba carcomiendo? ¿Cuál era la única manera? El fuego. Y estos jóvenes tuvieron que ser sometidos a su fe para ellos decidir por Dios o no decidir por Dios. ¿Se acuerdan la historia? Nabucodonosor erigió una estatua grande y dijo, no, al son de la zampoña, el tamboril, todos tienen que adorar esa estatua. Y eso prefigura a la imagen del anticristo que va a venir. Todos tienen que adorar. ¿Ya? Y estos tres jóvenes, que por alguna razón, no estaba Daniel, y les dije, no, algunos dicen que retrocedieron en su fe, fueron probados en su fe. Y ellos dijeron, no se postraron. ¿Se acuerdan la historia? Entonces, como no se postraron, fueron agarrados. Y el rey les dijo, si no se postran, van a ser arrojados al fuego. Este fuego era distinto al otro fuego. El otro fuego que hacía, quemaba y consumía. Este fuego no, purificaba. Ahora, seguiremos viendo, contando la historia. Estos jóvenes dijeron, no nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar. Porque nuestro Dios nos va a librar. Y aún Dios no nos libre, decía, ¿no ve? Aún Dios no nos libre, igual no nos vamos a postrar. El rey se enojó. ¿Cuántas veces calentó el horno? 7 veces más. Y los metieron. ¿Cuál era la intención? Quemarlos vivos, como este otro fuego. Pero no, ahí apareció un cuarto componente que es el Señor, y salieron de tal manera que dice, no hubo poder alguno de este fuego para consumirlos, sino que dice, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. ¿A qué me quiero referir? No sé si, yo sí, ¿no? Pues digo, no sé si mi papá habrá orado, supongo que sí, o alguien diciéndome, o diciendo, no, Señor, que no sea consumido por el fuego del enemigo. Si tiene que ser pasado un fuego mi hijo, en este caso yo, que pase por este fuego. Llegó un momento en que tuvimos que confrontarnos. A mí me llegó un momento en que tuve que confrontarme. Y alguna vez les compartía, les decía, el peor momento en mi vida, ¿cuál fue?
cuando me metí al satanismo. Ese fue el peor momento de mi vida. La intención de Satanás era matarme a mí. Pero ese fuego que Dios me metió, ahí yo busqué a Dios, porque la situación fue muy grave en mi vida. Por un año me buscaron para matar, me hicieron tantas cosas. Y tuve que entrar a ese fuego. Ahora, yo no debía estar en ese fuego. Yo debía estar en el fuego del Señor, pero yo busqué otros fuegos, me metí en otros fuegos. Tal vez mi padre me cegó por ciertas situaciones de su vida, no lo sé. Pero ahora Dios me preparaba otro fuego. Y en ese fuego que entré, ahí fui probado. Y ahí ya no salí consumido, salí purificado. Pero no fue fácil. La Biblia dice, ¿no? Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. O sea, no logró separar. Desde ese día yo les recibí al Señor en mi corazón, pero con todas mis fuerzas. Alguna vez les dije, ¿no? Cómo estos pactos eran tan horribles, sangre por todo lado. Yo empecé a sacar, igual a salirme sangre. Y recuerdo cómo yo corrí por Oruro y fui por el desierto, y en un lugar yo estaba botado, echado lleno de sangre, lleno de barro. Y ese día le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Y es que antes sí lo había tenido, pero no había sido esa experiencia tan fuerte como en mi vida. Y ese día Satanás no pudo tocar mi cuerpo, porque él quería matarme. No pudo tocar, ni los cabellos. O sea, porque si alguien se recuerda, yo dije, no, ese día que hicieron, hasta mis cabellos se pararon. Pero ni mis cabellos, ni mi cabeza, mi manera de pensar, no pudo quitarme el enemigo nada. Estaba intacto. Ni siquiera tenía lo que el enemigo quería hacerme. Ese día yo le dije, Dios, he decidido servir. Ahora, ¿por qué yo digo esto, no? A veces los hijos somos tan como el pueblo de Israel, ¿no? Testarudos. Los padres hablamos y no hacemos caso. Vivimos una vida libertina, qué sé yo, tenemos una vida que no agrada al Señor. Pero de pronto alguien ora. ¿Y qué oración? Porque dice, que no seamos encegados a otro fuego que nos va a matar. Y dice, Dios, guarda a mi hijo, por favor, guarda. O sea, cuando yo digo guarda, es que el enemigo lo quiere quemar. Entonces, cuando yo digo guarda a mi hijo, cuídalo a mi hijo, estoy permitiendo que este otro fuego llegue. Y cuando este otro fuego llega, se confrontan a algo que tal vez nunca habían confrontado, algo que tal vez nunca habían vivido. Y es ahí donde buscan al Señor. Entonces, doy gracias de verdad a Dios, su infinito amor, de que Él nos haya rescatado. Pero de este fuego hemos salido como purificado. En cambio, el otro fuego no. Por eso dice Dios, no debe existir padres que hagan pasar por ese fuego. O sea, yo no puedo, mi conducta, mi forma de ser, no puede alentar a mis hijos a vivir un fuego extraño, porque ese fuego los va a destrozar, los va a destruir. En cambio, sí puedo poner este otro fuego, sí. Aunque no decimos, no, nadie creo que haya orado y haya dicho, Señor, llévalo al horno de fuego a mi hijo 7 veces calentado para que aprenda lo que es servirte. Nunca lo hemos hecho. Pero sí que hemos dicho, guárdalo, Señor, guárdalo. Si hoy habláramos, por decir, si alguien quisiera hablar, ¿se acordaría de este fuego, de ese otro fuego? ¿Cómo saliste? Sin olor, ¿cómo saliste vencedor? Ese es el fuego de Dios, ¿ya? Somos pasados por fuego y no para ser consumidos. Somos probados y refinados para refinarnos, tal como se hace con el oro. Pasamos por pruebas, no para derrotarnos y quedarnos ahí, sino para equiparnos y prepararnos más para grandes cosas. Pero el otro fuego destruye, el otro fuego destroza. Y Dios está prohibiendo prácticamente ese fuego. Perdón que sea reiterativo, perdón por favor por repetir la situación. Mis conductas, mi forma de ser puede empujar a mis hijos a ese otro fuego. Si yo no los educo en las cosas de Dios, no los crío, no estoy en la palabra, puedo empujarlos a ese fuego. Entonces Dios me dice, ni a tu hijo, ni a tu hija, si quieres pasarlos por el fuego, haz al otro fuego. En cambio el otro fuego sí purifica, sí sana.
Entonces, segunda Reyes 17:16 dice, este pueblo había abandonado todos los mandamientos del Señor, ¿ya? Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una cera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Es por eso que llegó el colmo y Dios dijo suficiente y paró y los entregó a los asirios. Pero estamos viendo, ¿no?, las cosas que habían hecho. Pasaron a sus hijos por el fuego, ¿ya? Hicieron imágenes fundidas de becerros como Acab lo hizo en el primer reinado y empezaron a adorar. Hicieron sus propios sacerdotes e hicieron una acera o Astarte y empezaron a edificar postes, ¿ya? Y adoraron a todo el ejército de los cielos. Entonces llegó pues el juicio de Dios y es por eso que aparece el 11º león que estamos y empieza a matar gente. Entonces llega un juicio de Dios y eso lo vamos a ir viendo más después. En 2 Reyes 17:9 dice, y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas con el Señor, contra el Señor. Ahora, cuando los leones aparecen, cuando van a aparecer, hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes. Y esos antecedentes son hacer pasar a los hijos por el fuego, adorar a otros dioses, a imágenes fundidas, a todo el ejército, a Acera y hacer cosas secretas contra el Señor Dios. Y es por eso que Dios los entrega al imperio asirio, tratan de traer otra gente y ahí aparecen los leones y empiezan a matar, como hemos leído el versículo bíblico. Y uno dice, ¿no?, ¿qué cosas secretas pueden traer a los leones? ¿Un cristiano puede tener una vida secreta? Sí, puede tenerla, pero una vida secreta, no recta, atrae el león. Ayer estuve en una visita, me quedé hasta tarde visitando y el problema era fuerte en la familia. Y cuando estuvimos orando, el Señor me dijo, es por esto que ha venido en esta casa esto, y son estas cosas. Yo hablé y les dije, y esta pareja lloró, porque de verdad todo esto atrajo. Nuestra conducta, hermanos, nuestras cosas secretas pueden activar a estos leones. Y como leímos al principio, aparecieron y empezaron a matar por el sincretismo, que lo vamos a ver más después. Además, se edificaron los lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Ahora, ¿pero quiénes? El pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los que habían salido del desierto. ¿Qué generación? Una generación que no fue instruida por los padres. Y estos tuvieron que pasar estas cosas terribles. Segunda Reyes 17:10 dice, se erigieron pilares sagrados y aceras. Ahora, esto es cierto, estos pilares existen, lo he sacado dentro de nuestra cultura, bueno, perdón por decir nuestra, la que vivimos, existen estos pilares. En Perú, en Bolivia, en Copacabana, existen esas imágenes. Prácticamente son falos, ¿ya? Falos, miembros de hombres erectos apuntando al cielo. Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacía? Los adoraba, los adoraba. O sea, eran pilares sagrados, consagrados a Baal, y los de Acera, otros postes. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hacía? ¿Ya? Agarraba y los iba a adorar. Y en medio de esta situación, o sea, en medio de esta adoración, era con promiscuidad, era con una orgía total. Ahora yo pregunto, ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Para qué? Para ser bendecidos, para que la tierra produzca. ¿Dónde? Sobre toda colina alta, ya, y baja, todo árbol frondoso. Y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. Hicieron cosas malas, provocando al Señor, y sirvieron a los ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no haréis esto. Es tan grave, hermanos, que un rey inclusive mete este palo al templo del Señor. Se cree que estos postes representan a la diosa Acera o Astarte, la diosa de la fertilidad. Y los ritos que hacían eran sexuales. Habían prostitutas y prostitutos. Ahora, estos no eran prostitutas normales de trabajo,
eran prostitutas sagradas y eran prostitutos sagrados. Cuanto más relación tenían con ellos en torno a estos postes que les estoy hablando, ¿ya?, más beneficio material tenían ellos. Ahora, como les dije, unos representaban a Asera y otros representaban a Baal. Los pilares sagrados representaban a Baal y los postes representaban a Asera. ¿Ya? Entonces, cuando esta pareja o esta gente que entraba tenían estas orgías, estas abominaciones sexuales, se dice que en el cielo Baal o él, se llama también un dios, con Asera tenían relaciones sexuales en el cielo. Y estas relaciones sexuales podían ser eternas, pero que sí, dice, traían beneficios a la tierra. Entonces la gente se acostumbró a eso. Y como decíamos, no había ley, no conocían la ley. ¿Se acuerdan lo que hemos leído al principio? No había ley. Entonces, como no había ley, ¿quiénes vinieron? Los leones, y empezaron a matar. Entonces, ¿qué dijeron los habitantes? Hemos llegado a una tierra donde no conocemos la ley de esa tierra ni a su Dios. Y por eso ese Dios ha mandado leones que nos maten. Necesitamos aprender la ley de ese Dios para lo que los leones no vengan. Hasta una tierra extraña, gente extranjera, entendía que conocer la ley de Dios los podía librar de las cosas malas. Pero el pueblo de Dios no. Y teniendo a Dios, hicieron estos pilares y estos postes para adorar dioses ajenos. Entonces, al parecer, estos postes sagrados que estamos hablando estaban en posición vertical, como les dije. Estaban hechos de madera o por lo menos tenían partes de él. Si usted, bueno, no quisiera, ¿no?, pero si alguna vez quiere ver esto, a nivel mundial hay la adoración al falo, a nivel mundial. Las alacitas prácticamente es eso. Tunupa es eso. El primer ídolo de Tunupa, que es el Ekeko, que se ve desde la situación Tiwanacotta, es un diosecilla con el miembro erecto. Entonces todas las familias tiwanacotas de antes buscaban para tener una situación de pareja y que el culto a la fertilidad, al sexo, sea la bendición para ellos. Y desde ahí se empezó a manejar los chachamunachas, los guarmimunachas, y cuando uno va a lo que es lo que hablo allá, las alacitas, y no conoce, te regalan gallo, gallina, o sea, tiene toda una situación existente. Entonces es un culto a él o a este Dios. Entonces esto ha sido a nivel mundial, hermanos. Inclusive han hablado de presidentes que han hecho esto. Entonces se adoraba a estos falos. En Cochabamba es ya abierto, ¿no? Tú vas a la feria y es abierto eso, cerámica de esta situación. En despedidas de soltero es casi normal comprar estas situaciones y verlas. Entonces era un culto abierto. Pero sigo preguntándome, ¿de quién? De los hijos de Dios. Entonces, por consecuencia, ¿qué vino? Los leones. Cuando nosotros no tenemos la ley de Dios, cuando la ley de Dios no es parte de nuestra vida, sucede esto. Se afirma que estos postes representaban la feminidad, mientras que las columnas representaban la masculinidad. Asera y él. Él era un dios fenicio, un dios muy antiguo, que era el dios de la creación, era un dios que tenía por situación de bendecir a través de las orgías y el sexo, a través de un placer sin límite. Entonces, como digo, iban estos templos. Ahora, otra vez, perdón por ser reiterativo, ¿quiénes iban? Los hijos de Dios. No tenían ley. Ahora vuelvo a reiterar, los padres no habían inculcado la ley y aquí empezó, y este es el último rey, el último tiempo de esta nación de Israel, porque desaparece, solamente queda Judá. Después Dios va a volver a unir, ¿ya? Y Dios los va a disciplinar. Entonces ellos hacían eso. Y como le dije, para que Asera y él, que después se vuelve Baal, se junten, tenía que haber relaciones del oferante, o sea, del que iba a dar la ofrenda, con una prostituta. O de la oferante, en este caso mujer, con otro prostituto. Y eso les traía para ellos bendición. Entonces estos objetos idolátricos
Probablemente muchos dicen, aunque muchos concuerdan que sí son símbolos fálicos. Ya le he explicado. Entonces, ¿qué guardaban? Relación con orgías sexuales terribles. A esa situación llegó el pueblo de Israel y llegó el juicio. ¿No cree que estamos en ese mismo tiempo hoy? Y hay un juicio que viene. Y los leones han salido para matar, y a Satanás se lo llama el león rugiente. Dice que Jezabel tenía 400, perdón el error que tengo ahí, 400 profetas de Acera y 450 del otro Dios. Entonces, ese tiempo cuando estaba Elías, ¿qué había? ¿Qué existía en el pueblo de Israel? Una situación totalmente, hermanos, sacada de relaciones sexuales. Sin una situación de respeto al Señor de las leyes. No conocían la ley de Dios. Entonces, ¿qué venían? Los leones venían y los mataban, como hemos leído en el verso anterior. Pero llegó a tal extremo que un hombre, leemos la cita, Acab, dice en 1 Reyes 18, primero leemos de Jezabel: ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera. Así le llama, la Acera, o sea, el poste, este ídolo que representa la parte femenina, ¿ya? Que tenían que unirse con la parte masculina para traer bendiciones. Y eso está en las cosas de Dios, pero lo hacían con prostitutas y prostitutas. Y era pues una orgía total. En Roma las enfermedades venéreas eran increíbles por todo esto que había ya, hablando futuramente. Pero aquí imagínense cómo sería 400 profetas de Acera, de esta mujer, de esta acera, de este poste, y estaban ahí. Y cuando habla en 2 Reyes 21:7 dice: este rey Acab se desvió tanto que colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Dónde había traído la imagen de acera? A la casa de Dios. Llegó al colmo, hermanos, por eso con Dios. Ahora nosotros podemos hacer relaciones. ¿Será que nosotros podemos traer la imagen de acera a la iglesia? Porque la Biblia dice: hicieron secretamente. Solo Dios sabe, solo Dios conoce. Pero el hecho de traer esta imagen tallada, de que la iglesia olvide lo que aún pueden decir ahora anticuados, que es bueno tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No, la Biblia está diciendo tajante, no. El hecho sin mancilla es honroso delante del Señor. Pero Acab lo trajo. Yo traté de hacer una imagen, ahorita lo vamos a ver. La adoración de Acera se destacaba por su sensualidad y prostitución ritual. Sus sacerdotes, y perdón, no supe cómo decir, sus sacerdotisas también practicaban la adivinación y la lectura de las horas. Era externo, ahora se volvió interno. Acab lo metió al templo del Señor. Y uno se pregunta cómo. Y este tiempo está sucediendo eso. Tanto dice Tesalonicenses que se sentó en el templo de Dios y se hizo pasar por Dios. Sé que nos dicen anticuados, sé que nos dicen que estamos pasados de moda, que no estamos en la actualidad, pero la Biblia es el libro viejo, es la puerta vieja que hemos estudiado, que no cambia, y hay preceptos que deben estar, porque si no es así, los leones salen a matar como hemos empezado. Entonces es una situación bien dura. Ahora no sé cómo sería, he buscado un poste de los que adoran, pero estaba ahí adentro, y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón y lo quemó junto al torrente Cedrón. Los redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Los siguientes reyes hicieron eso. Estaba allá dentro del templo del Señor, ¿ya? Dentro de la casa del Señor. Lo que implica es que ya se ha perdido el temor, se ha perdido el miedo, el respeto a Dios, de que una relación sexual fuera del matrimonio es contrario a las normas bíblicas, pero se perdió todo el temor. Y eso penetró trajo juicio, fuerte juicio de Dios.
muy fuerte juicio de Dios. Y tuvo que haber alguien que destruya todo eso. ¿Ya? También derribó las casas de los dedicados a la prostitución. O sea, dentro del templo del Señor se hicieron tiendas, se hicieron cuartitos en el templo del Señor donde estaban los prostitutos. Y también, dice, estaban en la casa del Señor donde las mujeres tenían pabellones para la cera. O sea, no solamente había tiendas de prostitutos, sino tiendas que las mujeres hacían de prostitutas donde estaba este poste sagrado. Entonces, dentro del templo de Dios, ¿qué había? Uno se pregunta, ¿qué había? ¿Qué existía? Entonces, por eso que Dios dijo, suficiente. Y la ira de Dios cayó. Y aquellos que pensaron que no podían ser llevados, fueron llevados cautivos. Pusieron cadenas en sus narices, los llevaban desnudos y los llevaron a Siria. Los que quedaron, ya, como no conocían la ley de Dios, y vinieron otros que no conocían de la ley de Dios, Dios mandó leones y los mataron a todos. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo algo grave que sucedió. La imagen de Acera en la casa del Señor. Cuando Gedeón lo llamó Dios a Gedeón, le dijo, talá esa imagen de Acera. ¿Quién tenía la imagen de Acera? Su padre. Su padre. Entonces Gedeón tenía miedo de quitar la imagen de Acera que su padre tenía. A tal grado había llegado que afecta a los hijos. Si yo lo parafraseo para nuestros tiempos, ¿los padres podemos tener la imagen de Acera? Sí. Cuando no hemos puesto nuestra situación sexual en las manos del Señor. Por eso la primera sangre derramada de Jesús, ¿cuál fue? La circuncisión. Cuando Jesús fue circuncidado de niño, fue la primera sangre derramada. ¿Para qué? Para guardar la vida sexual de los varones. Pero el papá de Gedeón, hermanos, tenía la imagen de Acera. Y no una, dice que era un bosque de imágenes de Acera. Y ese bosque, hermanos, se estaba comprometiendo a toda la familia, a toda la tribu que él tenía, de vivir una vida sensual y licenciosa. Y Gedeón estaba en el mismo camino. Entonces, ¿Dios qué le ordenó a Gedeón? Pues Gedeón se llama el derribador con H. Dios le dijo, saca esa imagen y cortala, aunque tu padre se enoje. Él lo cortó de noche. Y creo que Dios nos dice lo mismo a nosotros. Ahora, yo no pretendo decir no quién tiene o quién no tiene, pero si alguna vez tuviéramos una imagen de Acera en casa, de que hay una situación que no puedo controlarme en mi vida sexual, no sé, hay que cortarla, hermano. Porque si no, la ira de Dios es derramada. Entonces, eso pasó, por eso Dios tuvo que tomar decisiones fuertes. Entre los rituales comunes estaban los sacrificios de animales, aún de seres humanos. Entonces no solamente hacían la prostitución masculina y femenina, y era sagrada, o sea, ni siquiera era comercial, trabajadoras sexuales, no, era de beneficiarse. Entonces, para beneficiarse, para hacer más, agarraban a los hijos y se los pasaban al fuego a Moloch. Lógico, no sacaron el poste. Entonces, sus hijos podían estar en el mismo peligro de lo que ellos tenían. Y creo que ese es el más grande dolor de los padres, ¿no? De que nuestros hijos repitan nuestros problemas. Alguna vez he predicado con ustedes las batallas inconclusas. Si un padre no logra tener victoria en su vida, ¿qué cosa es esto? Una batalla inconclusa. ¿Quién la va a terminar? ¿O quién va a seguir la batalla? Los hijos. Y si ese hijo no logra vencer, cortar la imagen de Acera, sus nietos. Es por eso que vienen estas situaciones generacionales de maldición, pero es por una situación propia. Entonces, por eso es importante derribar, sacar. Y aquí derribaron las casas de los dedicados a la prostitución y de las mujeres
que tejían pabellones para acera, o sea, tenían tiendas igual de prostitución donde estaba esta imagen. Entonces también les era fácil sacrificar pues a sus hijos. Y dentro de esos rituales ya se tocaba mucha música para que no se oiga los gritos de los niños. Y eran niños recién nacidos, como les dije, los niños recién nacidos para ellos implicaba mucha energía. Y el enemigo quería mucha energía. Entonces ponían en las manos de este rey Moloch, que tenía los brazos rojos, porque por detrás era un fuego que estaba ahí, y ahí los ponían. Mientras había una música fuerte, pero que no era una música de Dios, pues la música que no es de Dios atonta, destroza, destruye. Y los padres preferían entregar a sus hijos a Moloch a cambio de tener ¿qué? Cosas materiales. Y entregados a la prostitución. Por eso Dios hizo ese juicio terrible. Segunda Reyes 17:17. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. No tuvieron temor. Entonces reitero otra vez. ¿Yo puedo entregar a mi hijo al fuego? Sí. Por una batalla inconclusa mía. Si yo no he vencido una batalla, mi hijo va a tener esa batalla. Si mi hijo no logra vencer esa batalla, su hijo va a tener esa batalla. Entonces, ¿quién tiene que cortar esto? Somos nosotros los padres. En este caso, la situación de Israel, sus padres no hicieron eso. Y esta generación que vino, pues se dedicó a estar en todo esto que estoy hablándole. Hoy necesito entregar a mi hijo a otro fuego, que hemos hablado hace rato, un fuego que purifica. Entonces, el ídolo estaba dentro del templo. Había prostitución, ya, cultural, o sea, de homosexualidad asociada con su adoración en el mismo recinto sagrado de Dios. Ahora, ¿cómo Dios ha tolerado todo eso? Porque era su templo. No tengo la respuesta, no entiendo, misericordia de Dios, pero entró. O figura para nosotros de que puede entrar todo esto en la iglesia. Puede entrar. Y puede entrar por situaciones personales que nosotros podemos arrastrar. Necesario tener encuentros con el Señor y pedirle a Dios que nos ayude. De este próximo al próximo vamos a hablar del Shemen Kodesh. Voy a dar un seminario a pastores justamente de esto, de los distintos aceites que habla la Biblia. No es un solo aceite, ¿ya? Hay como 4 aceites que habla la Biblia. Y cuando se consagra a alguien, se consagra con aceite. Entonces la pregunta es, ¿con cuál aceite se consagra? O sea, bíblicamente yo voy a hablar con citas bíblicas. Y hay un aceite que se llama el Shemen Kodesh, que es el que se ungía a los sacerdotes. Y Shemen Kodesh significa aceite de santidad. Me gustó tanto que la Biblia dice, no, probadme en esto, dice el Señor, ¿no ve? Y es bueno probarle en las cosas que Dios dice. Y este Shemen Kodesh dice, ¿no?, que es una llenura del Espíritu Santo que te ayuda a sacar aquellas cosas que no has podido vencer. O sea, puedes hablar en lenguas, puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero sigues esclavo de alguna situación. Entonces, cuando este aceite venía, te hacía, o sea, es una llenura que te saca esos problemas existentes, no sé, no sé pues cuál sea, porque es santidad. Y como que de pronto vas soltando las cosas de una manera bien especial, así como se habla en lenguas. Vamos a hablarlo con ustedes. Es un aceite. Y el shemen, este aceite sagrado, tiene como 5 aceites, o tienen otras más que vienen. El aceite de gozo, dice que Dios ha ungido con más gozo que a tus compañeros, a Jesús. Y ese aceite, esa llenura, es bien interesante, porque en medio de la tribulación tú tienes gozo. Y eso lo vamos a ver. Pero aquí no, o sea, se había llenado ¿de qué? De prostitución, era un culto homosexual asociado con adoración en los mismos recintos sagrados del Señor. Entonces necesitamos cambiar, hermanos, con conocer la palabra de Dios y librarnos de todas estas cosas. No quisiera que nosotros tengamos este poste en la casa. Lógicamente no será así como estamos viendo, pero sí hay.
Esposos que teniendo a su esposa todavía tienen pasiones sexuales y quieren estar con otras mujeres. O al revés, mujeres. Pero ¿por qué si tienes tu esposa? La Biblia dice, deleítate en el pozo que tú tienes, no desparrames tus aguas por otro lado. Pero ¿por qué? Es una fuerza grande. Y aún viniendo a la iglesia, como decía, ¿no?, en Reyes, hacen cosas secretas y Dios está enojado. Y ese Shemen Kodesh ayuda. Y otros que vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, acá todo. Entonces yo oré por muchas situaciones personales mías, le dije, Señor, yo quiero este aceite y quiero que me ayudes en esto, y he visto la gloria de Dios. Pero como les dije, vamos a hablarlo con más después, para hablar como prédica, lo vamos a hacer para que esto nos pueda fortalecer. Pensaban que adorar a Sera, esposa de él, ¿ya? Otros dicen esposa de Yahvé, porque la terminación de Dios también es él, pero este es otro él, no es Dios. Traería abundancia de pan y no les vendría mal, ¿ya? Ni nada, sino prosperidad. A ver, leamos esa cita bíblica que dice: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escuchar. O sea, Dios hablaba, pero ellos no querían escuchar. ¿Qué decían? Sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca. A nosotros nos ha salido bien como estamos. Estar con sacerdotisas, con prostitutas, nos ha ido bien. No es una situación inmoral. No es algo que estoy engañando a mi esposo, no, es cultural, es religioso. Entonces yo estoy yendo a una prostituta sagrada. ¿Para qué? Para que bendiga a mi familia. Y mi esposa está yendo a un prostituto sagrado para que bendiga a mi familia. Seguiremos leyendo. Y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. A ver, ponle esa cita, lo que dice después. Ellos dicen, no, esto de la prostitución nos da. ¿Por qué te vamos a seguir? A ver, leeremos 17. Si no, el 16, ¿no ve? ¿Cuál habías? Ya. La palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no iremos de ti. Porque servir al Señor no tenemos bendición, nos va mal. ¿Qué beneficio trae servirle al Señor? No hay, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Y alguien nos ha enseñado algo. Pero estoy hablando del pueblo de Dios, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando las libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Ya? Sí, sigue. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada de hombre somos consumidos. Cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¡Qué grave! Se había perdido toda moralidad. Y estoy hablando de un pueblo que ama a Dios. O bueno, y ahí empieza peor lo híbrido, o sea, el sincretismo. Va a ser más grave todavía. Ahí van a surgir los samaritanos. ¿Ya? Y ahí hasta ahora hay problemas con los samaritanos, históricamente hablando, porque empezaron a mezclar y decir, pero no, ¿qué de malo es, no sé, comer otro pan fuera de la casa? ¿Qué malo es? Si yo puedo venir y pedirle perdón al Señor. Es más, si hacemos estas cosas nos va bien. O sea, no hay ningún problema. Hasta ese momento estaban diciendo eso, y Dios vino y trajo un juicio terrible. Entonces, es como ahora, en el culto a la prosperidad es lo mismo. Es a cambio de algo. Y si yo tengo ese algo, no importa mis principios y mis valores. Por eso somos tal vez la última, como dice la Biblia, la última generación que está guardando los valores de Dios. Somos
la última generación considerados locos, anticuados, retrasados mentales, que tenemos valores que la Biblia nos dice, porque ahora los valores han sido cambiados totalmente. Entonces fue algo pero muy duro. Se creía que estas sacerdotisas traían bendición y fertilidad a la tierra al recrear el hieros gamos. ¿Qué era el hieros gamos? Era el matrimonio entre los dioses en el cielo. O sea, cuando yo tenía una relación, perdón, no es correcto decir, cuando estos tenían una relación sexual con una prostituta o con un prostituto, en el cielo se sucedía el hieros gamos, o sea, el matrimonio consagrado de los dioses. Entonces, cuanto más prostitución sexual había, más bendición había. Entonces ellos decían, ¿por qué vamos a dejar? Hasta mi marido le da permiso, sabe mi marido, diciendo, ve, sabe. Es prostitución sagrada. Todos los valores quedaron por el cielo, por la tierra, y esto sucedió terriblemente. Y creo que ahora estamos igual, este tiempo está igual. Ya valores de matrimonio, valores sexuales están echados por el suelo. Perdón por ser reiterativo y perdón. Decir, no somos gente anticuada, somos gente con retraso mental para los de afuera, porque tenemos valores de la vida. Pero yo les decía, ¿vino un juicio de Dios? Sí vino. Los prostitutos sagrados posiblemente también desempeñaron el papel de la deidad masculina en un drama similar. Los hombres iban con Acera o con Astarte, la diosa de la fertilidad, ¿ya? Y en esos postes y en esos árboles hacían todo esto. Y cuanto más, o sea, no solamente hacían relaciones sexuales, sino ofrecían sacrificios, ofrendas, traían flores. Cuanto más lo hacían, según ellos decían, no, más pan tenemos, más bendición tenemos. ¿Por qué nos vamos a volver a Dios? ¿Qué nos da Dios? Entonces cree que también que los hombres igual tenían mujeres. Y le hemos leído en la Biblia, ¿no? ¿Sabe? Mi marido, dice. Las terapias de hoy que existen a veces son terapias mancomunadas de familias, donde pueden hacer intercambios sexuales para curar ciertas situaciones existentes en frialdades de intimidad, etcétera, etcétera. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Prácticamente vivimos en los albores de la venida de Cristo. Pero yo no quisiera, ¿no?, que diga, en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escuchar. No quisiera. Ni yo, porque Dios me habla a mi vida, les habla a ustedes. Y decir, es tiempo de cambiar, porque está por venir. Entonces, ¿qué hizo el rey de Asiria? El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, y aquí vamos a ver a los Terrians también. Ahí están, pero no ahora. ¿Ya? El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sebarbaim, y lo puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Recopilamos, hacemos una retroalimentación de lo que hemos hablado, ¿no? Este pueblo de Dios, las tribus del norte, hicieron lo malo ante Dios. Entregaron sus hijos al fuego, se metieron en la prostitución, a la diosa Acera, a Astarte, al dios El, a Baal, y por beneficios materiales, ¿no? Eso hemos dicho. Y hacían cosas secretas que no eran rectas delante de Dios. Y hasta que Dios dio su juicio. Y el juicio de Dios fue la conquista de otro pueblo. Vino el pueblo asirio, sitió Samaria 3 días y los conquistó. Se llevó mucha gente. Generalmente les ponían anillos en las narices y ponían cadenas, así se los llevaban. Y al llevárselos, ¿ya? Dejaron la gente de más baja ralea, por decir. Querían cambiar. Y trajeron otra gente para cambiar la cultura, para cambiar la forma de pensar de los israelíes. Y al traerlos, el rey de Asiria trajo otra gente para colonizar y que cambien su manera de pensar, ¿ya? Y a lo que hemos leído, ¿no? Y cuando viene esta gente aparecen los leones que hemos visto, no sé si tengo la cita bíblica,
no la tengo. Eh, buscaremos, por favor, querido, para no volver atrás, Denise. En Primeras Reyes también está. No, en Segundas Reyes, perdón, me he equivocado ahí. A ver, vamos más allá. Hicieron cosas no rectas, quemaron incienso. Seguí, por favor. Seguí. Seguí. Por favor, seguí. Ahí está. Asiria, pueblo de nuevo, Samaria. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, más arriba, de Amad, de Sefarvaim, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temían ellos al Señor. Y el Señor envió contra ellos leones que los mataba. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Les dije, hasta los extranjeros entienden que hay que conocer la ley de Dios, porque si no los leones vienen y matan. Pero los israelitas nada. Ahora, cuando yo voy, he encontrado muchas cosas bien especiales. Nuevos habitantes de Samaria, siervos del rey de Asiria, y amo de los israelitas. No es Babilonia, amo de los israelitas. Entonces vino esa gente a enseñorearse y que los israelitas fueran esclavos. Pero su devoción y su dedicación era al rey de Asiria. ¿Ya? Y llegaron. Y la poca gente que quedó tuvo que adoptar la cultura y todas sus costumbres. Pero el peor error de ese que quedó es que no tenían la ley de Dios. Y los que venían tampoco conocían la ley de Dios. Entonces para ambos, ¿quiénes vino? Los leones. Y los empezaron a matar. Y aquí está, había estado ahí. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. ¿Por qué? Por no conocer la ley de Dios. Y eso le decía ayer cuando estuve visitando, el Señor me dijo, hay cosas que no conoce y hay cosas que están por esas razones pasando. Y oramos por eso. Entonces estos leones vienen y matan. Y no es pues el león de Judá, es Satanás como león rugiente. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Entonces por eso están viniendo los leones. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones matan porque no conocen la ley de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Traigan a alguien que nos enseñe la ley. Traigan a alguien que nos enseñe la ley. Y bueno, va a haber más errores porque van a hacer uno de Samaria, que es peor todavía. Pero quieren entrar a la ley. Aquí se produce una mezcla de razas. Y aquí aparecen los samaritanos. ¿Ya? Y esto era ¿para qué? Para evitar futuras rebeliones, sentimientos nacionalistas, ¿ya? Entrenarlos en su lealtad al imperio asirio, ¿ya? Y todo eso. Desde aquí los samaritanos no son parte total del pueblo, son rechazados porque hay una situación de mezcla. Y porque el rey de Asiria trajo todo eso. Entonces había que cambiar todo eso. Y van a ser un profeta que les enseñe la ley de Dios. Pero hay principios bien bonitos acá. Dice que los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, porque viene de aquí los samaritanos, de toda esta mezcla existente. Ahora vuelvo a reiterar, no conocer la ley de Dios trae juicio. Entonces los discipulados para nosotros son una gran bendición, y los devocionales que se hagan. Miren, ya para irnos, esto quiero hablar, ya lo hemos leído. Se cree que deportaron a todos menos a las clases más bajas hacia las ciudades del imperio, ya fueran para entrenarlos y usarlos para los talentos o esclavizarlos a los hábiles. Dejaron gente sin conocimiento, gente de baja ralea, y ahí los dejaron, y a los mejores se los llevaron. Y esta es una táctica que hace el enemigo
Cuando leemos una cita en 1 Samuel 16, 13, 19, dice lo mismo. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Cuando nosotros vamos a la palabra herrero es maestro. En Israel no había maestros, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces, cuando el ministerio del maestro, de la enseñanza es quitado, no hay ley a veces en la iglesia, no se conoce las normas bíblicas, ¿ya? Ahora sí hay prédicas, pero los maestros aclaran, enseñan la Biblia. Los filisteos, ¿qué dijeron? Nos llevamos a los herreros. Entonces, si nos llevamos a los herreros, ¿cómo van a hacer espadas? No van a tener espadas. De modo tal que los únicos que tenían espada, ¿quién eran? Jonatán y Saúl, nadie más. Y los demás sacaban sus palos y todo eso, porque los filisteos fueron bien inteligentes de llevarse a los maestros. Entonces, cuando no hay maestros en la Biblia, cuando no hay maestros en la iglesia, es como si los filisteos hubieran arrancado. Entonces la iglesia no tiene las armas suficientes en el estudio de la Biblia, en la enseñanza de la palabra de Dios, y sucumbe. Entonces, en este caso, en Israel que estamos hablando, es lo mismo. Dejaron la gente baja, no tenían ley, ni los que vinieron no tenían ley, entonces vinieron los leones a matarlos. Entonces, conocer la palabra de Dios evitan estos leones que matan, ¿ya? Cuando los asirios despoblaban y exiliaban a una comunidad conquistada, llevaban a los cautivos lejos en viajes de cientos de millas, desnudos, atados juntos con un sistema de cuerdas y anzuelos con los que perforaban su labio inferior o aún la nariz. Entonces los sacaban. Y esta es la peor esclavitud que puede existir. Hay que orar por más maestros en la iglesia, por evangelistas, o sea, tiene que ser integral. Pero un pueblo sin ley puede tener problemas graves, ¿ya? Salen los leones. Entonces necesitamos que la iglesia sepa hacer otros herreros que hagan lanzas y hagan espadas para pelear contra el enemigo. Entonces fue un asunto muy especial. Y algo que es bien importante, ¿no? Dios no solo guarda a su pueblo, sino guarda ¿qué cosa? Su tierra. Entonces vinieron los extranjeros y quisieron habitar una tierra extranjera como si no fuera. O sea, Dios no solamente te guarda a ti, guarda tu casa, guarda tu negocio, guarda lo que tú tienes. Y no puede ser que un extranjero o un enemigo pueda agarrar lo que Dios te ha bendecido. En este caso, hermanos, entraron a una tierra que pensaron que era ya de ellos, pero la tierra es de Dios. Y en esa tierra Dios me ha bendecido a mí. En el trabajo es de Dios. Y alguien que se meta con lo que Dios nos ha bendecido es su problema. La pastora nos comentó eso el domingo, ¿no? Es terrible. Y pensaron agarrar, pero Dios demandaba ser temido entre las personas de la tierra, incluso se venía. Y hasta ahora, hermanos, Jerusalén es la tierra de Dios. La Biblia dice, oren por la paz de Jerusalén. Van a atentar contra Jerusalén, van a agarrar. Al final el anticristo va a querer destruir Jerusalén, pero dice que Dios va a aparecer, Jesucristo, y va a defender Israel. En las batallas de Israel es bien lindo, la batalla de los 6 días, las historias que hablan, cómo aparecieron ángeles. Los mismos palestinos hablan de la aparición de ángeles que defendieron a Israel, defendió la tierra. Me dio tanta paz esto, me ayuda porque la tierra que tú tienes es la tierra que Dios te ha bendecido. El trabajo que tú tienes es el trabajo que Dios te ha bendecido. Y no va a permitir que un extranjero te lo quite. Va a mandar leones para guardar tu tierra. Si usted me está entendiendo, pues agárrese de esta promesa. Va a mandar leones. La Biblia es bien clara lo que dice en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios no solamente defiende a sus hijos, también destruye el lugar, también cuida el lugar donde la iglesia se congrega. Uno puede decir, no, es que es muy delicado, hermanos, ir contra las cosas de Dios. En el aniversario decíamos, ¿dónde surgió Jesús te ama? En el corazón de Dios. Surgió en el corazón de Dios y apareció la iglesia de Jesús te ama, compuesta por seres humanos, por hijos que han nacido de nuevo. Y nosotros como hijos, Dios nos cuida, pero también que cuida
esa iglesia compuesta por personas. Y dice, ahora esto cuando hablamos de Corintio hablamos de ambos aspectos. La primera, este templo mío, personal, que hay que cuidar. Y habla de este templo que nosotros. O sea, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado, porque si no Dios va a cuidarlo. Y aquí Dios va a cuidar su tierra. Y cuando los extranjeros vienen, Dios dice, no, no solamente son mis hijos, sino lo que yo les he dado a ellos. Yo voy a cuidar lo que yo les he dado. Hermanos, lo que tenemos, Dios nos ha dado. Y ustedes van a ver ese milagro de cómo Dios va a cuidar tu negocio, tu trabajo. Dios lo va a cuidar y te va a bendecir, ¿no? Entonces no importa que vengan otras naciones. Pareciese que solo es una tierra, Israel. Esta tierra es santa y debe honrarse al Dios de esa tierra santa. Y Dios intervino. Zacarías 2, 12, 13, la última cita. Y el Señor poseerá Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Y cuando llegue el Señor, va a llegar otra vez a Jerusalén, el monte de los olivos. ¿Ya? Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Esta iglesia es de Dios. Nosotros somos de Dios. Y si hay una guerra contra su iglesia y contra sus hijos, Dios se va a levantar. Pero a nosotros nos corresponde cuidar nuestro testimonio y cuidar nuestras cosas con Él. Los leones surgen por la desobediencia, por la inmoralidad, surgen, hermano, y destruyen hogares, destruyen familias. Pero a mí lo que más un poquito me llama la atención son las batallas inconclusas. Si yo no venzo una batalla, soy como Gedeón. Gedeón dijo, ¿dónde están las maravillas de Dios? Si su padre tenía la imagen de acera, ¿era posible que Gedeón también lo tuviera? Puede ser. Hasta que Dios le dijo, tú vas a destruir la imagen de acera de tu padre, que él no lo ha destruido, para cortar. Si nosotros tenemos alguna herencia de nuestros padres que no han terminado la batalla, nosotros tenemos que terminarla. Si no, puede ser que nuestro hijo siga esa batalla. Necesitamos cortar esta imagen de acera. Y así vamos a hablar de este león con más tiempo después, hermanos, de qué Dios extrajo el rey de Asiria. Por favor, correcciones, perlitas que me ayuden a la lección y preguntas que en el Señor podemos. Sí, esas son abiertas. En Brasil ya iglesias homosexuales, ya hay Biblia para el homosexual, y eso es abierto. Pero está bien lo que tú dices, pero dice la Biblia, y lo que haces en secreto, igual es. Y por eso Dios va a derramar profetas este tiempo para sacar a luz antes de que el Señor venga y me quede. Y es preferible que salga a luz para ser salvados. Pero sí, y eso es lo más grave, lo secreto. Lo secreto. Puede ser desde el pastor. La Biblia, lo que hemos leído dice, ¿no? Y lo que han hecho en secreto y no han hecho los retos delante. Ya solo que el Espíritu Santo nos hable, ¿qué es aquellas cosas que podemos hacer en secreto? Sí, Daniel. Aportes. Es que no es una maldición generacional que viene por como maldición, sino es lo que tú no has vencido. Lógico, porque, por ejemplo, ¿cuál era la batalla inconclusa de David? Se dice que David no era hijo legítimo. No se sabe en certeza qué pasó, porque como hijo él queda fuera del contexto de familia. Y él cuando en su oración dice, no, perdóname de los pecados que tengo. Entonces, estudiando un poco, ya sea la madre o el padre de David,
tuvo otra esposa y otra mujer de donde nació David. Claro, o sea, te sigo explicando. David tuvo ese problema con Betsabé. Su hijo Amnón tuvo ese problema con Tamar. Salomón tuvo ese problema, él lo amplió totalmente. Porque hubo un padre que no supo cortar esto. Por eso llamo batallas inconclusas. Yo necesito concluirla. Si yo camino en eso y no he puesto las cosas en orden, es como que hubiera dado un derecho al enemigo de atacarlo a mi hijo también. Y ese derecho que él tiene, por lo que yo no he vencido, puede ejercerlo sobre él, sobre otros. En los casos de los Herodes es igual. O sea, hay situaciones así. Por eso nosotros somos pues del Señor de los ejércitos. Por eso Dios nos dice que somos más que vencedores. Y a Dios no le gustan las cosas inconclusas. Pero no le veo muy difícil, a menos que a uno le guste vivir esa vida secreta y uno sea esclavo de una pasión secreta. O bueno, pasión, no sé, cualquier otra cosa. Entonces sí está siendo una maldición. Es como una antena que se decepciona. Entonces, ahora, pues cuando hablemos del Shemen Kodesh, de este aceite, nos va a ayudar harto, porque va a cortar. Es una llenura del Espíritu. Lo vamos a hablar más después. Por favor, si hay algo más. Oh, dices, Michu. Tu Michito es bendecido. Tú has cortado, hermano, con hacha, como Gedeón. Nada más. ¿Sí? Pablo, David, Juan, Julio. Pero la ley dice. ¿Nadie? ¿No? Sí, yo. Sí, está bien. Pero lo peor es que enseñamos a nuestros hijos al fuego. Eso es lo más grave. Porque ellos van a hacer lo mismo que nosotros. No estamos dando los valores. Entonces, por eso es bueno conocer la ley de Dios. Por eso, como les digo, esta generación va a ser la generación que más luchas va a tener. Porque somos la generación que está, somos la última generación que estamos guardando los valores de Dios. Porque después la iglesia se va a ir. Y miren cómo se ha degenerado el pueblo de Dios. Amén. Oraremos. La próxima vamos a seguir avanzando, porque ya vamos a ver qué demonios trajo a Siria para hacer, y vamos a ver más todavía el sincretismo, con más detalles lo que Daniel habló, vamos a tratar de hablar. Padre, gracias, Señor. La teoría es fácil, la práctica es lo que tú quieres, Dios amado. Una de las cosas que este pueblo ha hecho era cosas secretas. Señor, ayúdanos, papito. Quiero renunciar a aquello que todavía soy esclavo. Quiero renunciar a algo secreto que no he podido vencer. He estado en tu iglesia, me he gozado, me has llenado de tu Espíritu Santo, pero hay algo que no puedo vencerlo. Y esto ha ido atormentando mi vida día tras día. Dios le dijo a Gedeón: agarra la hacha y corta la imagen de acera que tu padre tiene. Y hoy queremos cortar, Señor, eso. Ayúdanos con la plenitud de tu Espíritu. Eso que ha sido difícil para mí sacar de mi vida. Porque aún dice la Biblia, mi esposa sabía, mi marido sabía. Es que a qué extremos podemos llegar Señor, de perder los valores. Te pido que nos ayudes. Pero algo que te pido con todo mi corazón es que si aún no he sabido vencer, por favor, que mis hijos corten esto.
Yo estoy decidido, los que estamos acá estamos decididos a cortar. Para aquello que yo he decidido, ellos no lo decidan nunca más. Y ellos vivan en una vida de victoria. Ya no con una imagen de acera, sino contigo, con la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a salir, Padre. Gracias, Señor, por todos los matrimonios. Gracias por los hijos que han llegado. Enséñanos a darles tu ley, Padre. Enséñanos a darles tu enseñanza todo el tiempo. Padre, danos valor. Señor, que los matrimonios se unan, que las iglesias, la iglesia en todo su conjunto, Señor, te busque y te ame. Y perdónanos cualquier situación que todavía secretamente quisiéramos manejar. Te entrego, Dios, esta clase. Te entrego, Dios, todo lo que hemos hablado. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos ministre, Padre. Gracias por todo, Señor. Te agradezco, te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén.